Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a ver un fragmento de una sesión muy interesante, muy curiosa, de Miller del 2018, que conversa con un espíritu que lleva pues como 50 años o más estudiándolo desde lejos. Es uno de muchos de los desencarnados que están en torno a Jesús y a María Magdalena en esta vida en Australia, y vamos a dibujar unas cosas para introducirnos primero y dar ya mismo ir al grano, a las claves de lo que nos va a contar aquí, tal como nos lo podemos representar un poco, porque más que contar va a ser una demostración a este espíritu, que ya digo es canalizado a través de Mary y habla con Miller. A este espíritu le va a proyectar cuerpos Miller. O sea, Miller va a decir, pues eso, me voy a aparecer ante ti ahora, pero con otro cuerpo espiritual. Y entonces el tema de este vídeo es dejar muy claro lo que propone la verdad divina, es lo que hasta ahora hemos visto y que aclara todos estos temas de locura que tenemos con la figura de Jesús y toda la nueva mitificación que está habiendo y que va a haber, y también es mistificación en el sentido de engañar, porque ya hemos visto lo hiperpoblado que están los planos terrestres y nuestras adicciones contra la verdad, de alguna manera, que nos cuesta mucho decir incluso esa palabra, y ya no digamos la palabra Dios, ¿no? Entonces, a lo que vamos aquí es una cosa muy simple. Es que vamos a dibujar otra vez el plano de las almas. Aquí, en realidad, también estamos nosotros porque somos el yo real, aunque lo dibujemos lejos de lo que son los planos físicos. Aquí lo vamos a representar. El alma sabemos que es como que contiene, o sea, ahora mismo nos contiene, somos el alma, que contiene estos dos cuerpos, el físico y el espiritual. Bueno, aquí he dibujado como la gran divisoria entre los 6 planos del humano, como nos los presentó como los veíamos hace meses ya en la presentación de Miller, los 6 planos que llegan hasta el plano de perfección natural, en el amor natural, el 6. Aquí. Y a partir de aquí, en el 8 ya se verifica el 7 es como de transición, y en el 8 se verifica la unidad con Dios, el estado donde digamos que es el alma ha sido transformada y empieza una carrera infinita de transformación. Entonces, bueno, el alma la deberíamos dibujar más arriba, pero aquí hay muchísimos planos entre lo que sería el plano del alma y hasta 36. 36 sería el que ahora en la presentación de Miller, el que puede darnos como el de la reunión álmica. La reunión se hace es una cosa que nos pilla muy lejos a la mayoría, y se hace en cualquier lugar, o sea, no hace falta morirte incluso, podríamos no morir, lo que pasa es que la Tierra está en un estado muy malo como para poder realizar toda esa evolución en un cuerpo físico. Pero como el alma es el alma y es lo de menos, donde se realiza, y en el 36 se daría esa reunión que es como que el alma despierta. Las dos mitades del alma se reúnen, aquí las dibujamos, y es como que se desarrolla una consciencia plena, para lo cual ha servido todo este proceso de ascensión en condición en amor, y esa consciencia plena ahora tiene unos poderes enormes en comparación con los que tendría un alma que no ha reunido las dos mitades, que no ha estado en el plano 36 haciendo eso. Entonces, el asunto es que, fijaros, vamos entonces ahora al tema de los cuerpos.
aunque estemos todavía en los planos del amor natural, aunque un espíritu esté en ellos, puede proyectar, dependiendo de la condición en la que esté, puede proyectar cuerpos físicos durante un breve periodo de tiempo. Esto lo podéis ver afirmado literalmente, cosas de este estilo, por los materiales de la verdad divina, del estilo de pues los espíritus del plano 3 ya pueden proyectarse un poquito más tiempo, y pues los de arriba suponemos que más, y cosas así, pero no tienen ese poder tan enorme que tenía ya Jesús cuando murió. Lo demostró en la forma de presentar muchos cuerpos. Jesús ya estaba más allá del plano 8 en un cuerpo físico y murió, nos dice su alma a través de Miller, o Miller su alma, es lo mismo, Miller Jesús, su alma es una vida continua. Nos dice que él muere en el plano 10, estando en esta condición álmica, quiero decir, y se proyecta a unas 500 personas tras morir en el mástil que le colgaron. Entonces, el tema es, entonces, esa proyección a partir del plano 8 es muy fácil, pero como comprenderéis, cuando el alma adquiere la condición de reunión álmica, eso puede ser todavía mucho más complejo y mucho más potente, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? Aquí vimos también, para volver al tema de los cuerpos, que en los planos del amor natural hay mucho orgullo por haber conseguido la perfección por nuestra cuenta. Entonces aquí es como que el plano 6, vamos a dibujar aquí como unas bolsas. En el plano 6 hay centros de culto, lo podríamos llamar incluso como sectas. Esta condición que tenemos aquí de ir a lo nuestro y de agruparnos para proteger las cosas y a las tradiciones, que sea antes que las leyes de Dios y antes que la grandeza del alma en su absorción de los principios de Dios a través de eso, de vivir y convivir armónicamente con las leyes y por lo tanto con los principios que son infinitos e infinitamente amorosos, si quieres decirlo, y productivos de cada vez más absorción virtuosa, digamos, y que nos da poder, gobierno sobre los entornos, sobre las dimensiones. Pues antes que eso, pues preferimos lo conocido por miedo, ¿no? Preferimos preservar, y empezando por la familia, que ya es una secta, porque hay esas condiciones, ¿no? Muchas veces las familias tienen esos comportamientos sectarios de que no importan las características esenciales de las personas, sino que se adhieran y que sigan X cosas con más o menos matices e intensidades. Igual que en las iglesias o en las sectas, los cultos de todo tipo. Entonces la herida empieza por ahí, pero en el plano 6 tenemos... Voy a vigilar que no se haya parado la grabación. Ahí estamos. En el plano 6 tenemos entonces eso mismo, pero fijaos que aquí ya estos espíritus ya no están en esa condición álmica de plano 6, que podríamos estar, insisto, físicamente en ella. Si podemos alcanzarla, es muy difícil en un cuerpo físico, según está la Tierra, incluso llegan al plano 6, ya no digamos al 36 en un cuerpo físico, como hemos dicho. Pero estos espíritus, ya sin el cuerpo físico, recordemos que cuando uno muere, uno de estos cuerpos, el físico es el que desaparece, pero seguimos con los mismos poderes de ser alma y con un cuerpo espiritual, que es como, bueno, pues el cuerpo espiritual que tenemos aquí, por ejemplo, pintándolo, el que estudia, por ejemplo, si este es Jesús, y aquí ponemos a María Magdalena, pues estudian el alma, estos espíritus, desde esa posición, digamos. Él también es un alma privilegiada, en el sentido de ver las cosas más desde dentro. Pero a lo que íbamos es, estos espíritus del plano 6, pues hay, o de inferiores, pues tienen sus heridas de identidad y todo eso, y muchos que se hacen pasar o dicen que son Jesús. Entonces lo que nos, bueno, o hacen enseñanzas
de todo tipo y parcelándolas y pues eso, con las mismas intenciones que podemos tener aquí. Pero bueno, hay muchos que se hacen pasar por Jesús y esto es importante que lo recordemos para diferenciar y aclarar mucho lo que nos dice la verdad divina. Porque ahora vamos a ver en el vídeo que Jesús se proyecta en varios cuerpos espirituales. Y entonces, ¿qué pasaría con estos espíritus que dicen ser Jesús? Que ellos también habrían hablado, presentándose pues como este espíritu aquí, con un cuerpo espiritual, a humanos encarnados, y decir enseñanzas que son atractivas para evolucionar en el amor natural, etcétera, pero haciéndose pasar por Jesús. ¿Y cómo distinguimos a Jesús de lo que no es Jesús? Eso ya lo vimos porque, tomadlo solo como hipótesis si no lo queréis creer, Miller, Jesús, nos dice que hace 100 años a través de Paget habló. Paget es esta persona que tiene esa conexión tan bonita con el mundo espiritual a través de su alma gemela, a través de querer hablar con ella. Este señor, Paget, recibe mensajes también de Jesús, es decir, canaliza empáticamente igual por el método que él tenía, por lo que él desarrolló, el don que todos tenemos de mediumnidad, como lo queráis llamar. Y Miller, después de casi 100 años, pues empieza a recordar que es su alma, es él el que ha hablado a través de esto, comentando las mismas cosas que ahora está ampliando. Entonces, esto, ¿por qué es importante? Ya no solo porque haya espíritus aquí en los planos 6 haciéndose pasar por Jesús, y otros también de condiciones más bajas, escribiendo cosas como el libro Durante y todo eso, que contienen verdades y mezcladas con falsedades y una perspectiva que distorsiona en este sentido, porque la verdad divina nos cuenta las cosas del alma muy sencillo y muy profundo. No solo por la existencia de estos, sino porque Jesús, el alma real de Jesús, aquí está, también se puede proyectar, como vamos a ver en este vídeo, cuerpos, pero que son del alma de Jesús, aparte de la de Miller y ahora mismo. Pero claro, ¿por qué distinguir, por qué es tan importante esto, el caos que tenemos, ir viéndolo e ir desgranando las cosas? Porque es muy sencillo ver que si los espíritus no hablan, si vosotros aceptáis como hipótesis que Jesús, el Miller de ahora Australia, es Jesús, y los espíritus que se hacen pasar por Jesús no hablan de la canalización de Paget, entonces ahí tenéis eso sería como la prueba. O sea, tenéis que sentirlo con Dios a nivel de la verdad del órgano del alma que se llama conciencia, para saber eso, para preguntar, hay que desarrollar la relación con Dios. Pero esto es la hipótesis que podéis comprobar con Dios, si no la creéis. ¿Qué es esa? Muy simple. Estos espíritus están más o menos enloquecidos, quizás algunos son incluso, a lo mejor pueden ser abortos naturales que han evolucionado y que como no tienen una identidad en la Tierra porque no desarrollaron, pues se han mezclado con X personas que les han hecho creer que son Jesús, a lo mejor, no sabemos, ¿no? Todo tipo de condiciones. Pero estas personas hablan de ser Jesús, pero si dais crédito a lo que dice Miller y lo sentís, Jesús habría hablado hace 100 años y todas las personas que se van a hacer pasar y que se están haciendo pasar y todos los materiales canalizados o pseudo canalizados como otros libros lo que están hablando no incorpora esa verdad, si la queréis llamar así, la verdad de que Jesús habló hace 100 años a través de Paget. Entonces,
es incompatible las afirmaciones de estos espíritus de que soy Jesús o lo que sea, si no hablan del tema de Paget, como lo ha hecho Miller, pues no habría esa continuidad, no habría la comprobación posible. Entonces, es así. Esto lo quería aclarar antes de empezar a ver el vídeo, porque fijaros, este alma, vamos a abrir otro. El alma de Jesús y María ya en estado autoconsciente unida, aquí, en el plano 36. Aquí tenemos 36, o sea, hasta el plano, todos estos hasta el plano 6. Este sería el dibujo del 6, bueno, del 8 mejor vamos a poner. Aquí tenemos los planos no celestiales. Este alma es capaz de plantar aquí todos los cuerpos que ella quiera. Y por lo tanto, no sabemos hasta qué punto estará impartiendo Jesús y el alma de Jesús, o sea, Jesús y María, impartiendo en los planos del amor natural. Muchas conferencias, incluso ese tipo, cualquier tipo de encuentros y de historias junto a muchos otros millones de espíritus celestiales que están en estos planos, que no han reunido su alma, sus dos mitades. Pero la potencia esta de autoconsciencia enorme desarrollada aquí le permite no solo ver a la vez, esta alma ya está despierta, es decir, tiene como unos propios ojos, independientemente de todos los ojos y abarcándolos, digamos, a todos los, entre comillas, ojos que puedan estar viendo en estos planos o en los celestiales las diferentes dimensiones. O sea, es una locura muy impactante, porque el estado ese es muy poderoso y permite proyectar, al parecer, indefinidos cuerpos, una indefinida cantidad. Y es lo que vamos a ver que Miller le demuestra a este espíritu. Es lo que nos propone Miller, que está pasando, que le va a presentar ya no a unos amigos de estos planos de los mundos celestiales, digamos, de los 30 y de los 30 y 20 y tantos de aquí, entre el plano 8 y a partir del 8. Ya no son espíritus celestiales los que convoca, como en muchas canalizaciones, para que se presenten y ayuden a comentar cosas con el espíritu que está hablando con Miller a través de Mary en muchas que hemos visto. Ya no, sino directamente proyecciones de su alma, que pueden independientemente hablar aquí en estos planos espirituales, ya no celestiales, pueden hablar aquí, e incluso suponemos que también en el físico, pueden comentar cosas con Stuart, que es en concreto el que estamos viendo ahora, y se le van a presentar delante. Y entonces esto es muy importante porque tenemos materiales que hemos enlazado en la página sobre gente que sigue el camino del amor divino, pero que no le cae bien Miller. Por lo tanto, se pierde esas enseñanzas maravillosas, ¿no?, de cómo ha profundizado Miller de forma muy simple y profunda en el tema de los principios de Dios y todo el tema del alma y el desarrollo para poderse desarrollar, crecer, la redención, realmente lo que es como un proceso práctico, etcétera. Pues hay gente que no acepta a Miller, pero sí los caminos del amor divino, el camino que solo es uno, digamos, con Dios, la relación con Dios y la suposición, y esto es por lo que estaba haciendo toda esta, con perdón, presentación larga e improvisada. Lo que tenemos que suponer es que quizá estas personas que tienen contacto con espíritus celestiales, estas personas, no aceptan a Miller, pero tienen contacto con espíritus más allá del plano 8. Los vamos a dibujar aquí. Este es el 8. Espíritus aquí. Tenemos nosotros asignados guías de estos planos, por cierto, sobre todo si hemos conocido la verdad divina,
guías que ya seguro son de esos planos, que no es que sean almas superiores ni nada de eso, todos somos almas muy potentes, potencialmente con la potencia del alma de Jesús y María Magdalena, imaginémonos. Entonces, estas personas que hemos dicho del camino del amor divino, pero que no aceptan a Miller, tienen muchas canalizaciones, hemos visto alguna para la web, por ejemplo, las de Judas. Son personas muy ¿cómo se dice? Aficionadas, o sea, muy que les gustan mucho, han conectado mucho con la verdad divina en la presentación de Paget, que ya digo, es bastante profunda, incompleta, pero basta y sobra, porque es la relación con Dios, al fin y al cabo, lo importante. Entonces, estas personas puede ser, y esto es lo que os lanzo, que es muy simple, el motivo por el que he hecho esto es para distinguir todas estas situaciones, y os lanzo la historia esta, simplemente que estos espíritus celestiales de aquí pueden ser acompañados entonces, por lo que vemos en la presentación que vamos a ver ahora de Miller, pueden ser acompañados de una proyección del mismo Jesús. Pero esa proyección del alma, aquí volvemos a pintar el alma de Jesús y de María Magdalena. Se proyecta como si fuera un espíritu celestial más para hablar en nombre de Jesús, pero ahora verdaderamente. Entonces, esa sería, si lo es, que no lo sé, porque tienen mensajes de Jesús actuales, insisto, y no hablan de Miller, esa podría ser una verdadera representación y presentación de la verdad divina por parte del mismo Jesús, es decir, porque como somos el alma, el yo real es el alma, pues de la misma alma que está ahora mismo encargada de las energías de Miller y de Mary en su encarnación australiana, esa misma alma estaría dando verdad divina sin hablar de Miller a estas personas, pero no todo el resto que hemos pintado antes de espíritus de los caminos del amor natural, que más o menos enloquecidamente, con diversos grados de eso, se cree en Jesús. Porque esta locura de hoy, que lo que llamamos los locos, que nos creemos que somos no sé quién y no sé cuántos, pues que hay mucha intervención de espíritus que tienen otras encarnaciones muchas veces y que manejan nuestra mente, porque la mente del cuerpo espiritual es muy poderosa, y cuando nosotros estamos con heridas se filtran todo tipo de imágenes, etcétera, y pueden incluso manejar nuestros cuerpos. Esa locura, sin que sea un insulto, esa locura llega hasta el plano 6. O sea, en el plano 6 hemos antes pintado todas esas bolsas de sectas que hay, que continúan haciendo con más o menos intensidad mucho proselitismo, ya sea católico, judío, musulmán, etcétera. Desde estados de perfección en amor natural, pero que no tienen el alma en el estado de transformación. Entonces tenemos esas situaciones, tenemos como estos 4 o 5 grandes puntos, que es la existencia, por un lado, de esta locura de la suplantación de Jesús, la hipótesis que os he dado de que gente como Al Faik y su mujer, que hacen y que tienen encuentros y grupos de oración y han canalizado, por ejemplo, están canalizando a Yogananda, que está en el camino del amor divino, una vez muerto, pues estas personas y otros que tienen webs enlazadas, que ya pondré abajo donde las he enlazado, pues están ahí recibiendo mensajes de Jesús que puede ser que sean del alma misma, que le da igual decir que Miller está o no está, pero es del alma misma presentándose como un espíritu más en los encuentros y en las canalizaciones de este señor Faik, F-I-K-E, etcétera. Entonces, ese es el tema. Lo que pasa es que a mí me molesta, bueno, entre comillas, molesta, y me da curiosidad y me parece raro que no hablen de Miller, ¿no? Estas almas que se hacen pasar por Jesús, aún siendo el caso de que hablan con todo el lenguaje de los mensajes de Paget y hablan muy bien sobre el alma, incluso sobre
acontecimientos actuales y cosas así. Es muy raro. Pero bueno, es lo que quería comentar. Ha salido demasiado largo. Pero bueno, para que vayamos allá. But I suppose what I'm getting at is that would you like to meet people who observe that? Because obviously the people exist. Aquí le dice que si le gustaría encontrar a gente, estamos en un punto de una sesión, vamos a pillarla por en medio, justo donde comienza en esta sesión a hablar, estamos aquí en este punto, de que Jesús manifiesta un cuerpo espiritual, por eso estamos ahí. El punto es que justo antes ha estado hablando de las limitaciones que tiene Stuart para el análisis de Jesús, que luego ya Stuart enseguida en unas pocas semanas abandonará esta actitud tan distante, tan científica, en el mal sentido de científico, y veremos, aunque no tiene mal sentido en el fondo, pero esa palabra, pero veremos. And I'm pretty sure they'd be happy to come and Well, I have talk with you. attempted to investigate this. O sea, dice que está muy seguro de que estarían contentos de venir si quiere ver gente. Y ahora Stuart, a través de Mary, como vemos, le dice, bueno, me gustaría, he intentado investigar esto. I'll let you know what I have investigated Sure. thus far. Yeah. As I said, people Y quiero contarte lo que he llegado a investigar hasta ahora. observe conception, but as yet, I have never met anyone, and I understand what you speak to people O sea, la gente observa la concepción, pero todavía no he encontrado a ninguna about the process of being in a unified soul state, so being in a sphere where que esté en un proceso, que esté en un estado del alma unida. Ese que hemos pintado del plano 36 antes. Y aquí tenemos que parar un momento porque ha comentado que no ha visto a nadie que vea la concepción, o sea, que sí ha visto gente que haya estado en el momento de la concepción de los dos cuerpos, cuerpo espiritual y cuerpo físico, porque él está estudiando a Miller, recordemos, a Jesús, en esta vida, pero desde los 8 años de edad. Entonces todo el resto porque es en el momento en cuando tuvo noticia y fue a curiosear y vio que el cuerpo espiritual de Miller era diferente en la encarnación actual, y con 8 años empezó a mirarla. Entonces todo lo que es anterior a esos 8 años de edad de Miller lo tiene que saber de segundas por espíritus que le cuentan cosas, le transmiten imágenes y cosas. Entonces él dice que sí ha visto gente que ha estado en su concepción viéndola, en la concepción de Jesús. Es decir, un evento muy extraño para el mundo espiritual en esta tierra, porque sería la primera vez, aunque él y otros 7 almas completas lo han hecho, como nos cuenta él muchas veces, son 14 en total. Pero en su caso sería la primera vez, allá en el 62, Jesús nace en el 63, en el 62 hay concepción de un alma que está en estado consciente pleno, las dos mitades unidas, pero elige a volver a incorporarse, a alojar dentro este fenómeno de la concepción, que es la creación en el mundo físico de cuerpo espiritual y cuerpo físico. Entonces esto lo ven espíritus, suponemos que celestiales, y van a Stuart, que pongamos que está aquí Stuart, y se lo cuentan, pero Stuart no lo ve directamente. Eso es lo que está hablando. which enabled this return to be possible. I understand the theory or the hypothesis, if you like. People about the process of being in a unified soul state, so being in a sphere where which enabled this return to be possible. I understand the theory or the hypothesis, if you like. But I've never met anyone who... O sea, está hablando de eso, de las personas que supuestamente puedan estar en la esfera 36, en ese estado de poder comprender realmente lo que pasó con Jesús, de la encarnación otra vez de los 14, de la verdadera reencarnación, porque todas las demás no existen, son intervención de espíritus.
Pero aquí nos dice Stuart que nunca encontró a nadie Was in the 36th sphere who saw this process occur. que estuviera en la esfera 36 y que viera este proceso sucediendo. I've met many who observed conception, and many of them O sea, sí me he encontrado con muchos que observaron la concepción y muchos de ellos, who have these. I won't say many. A few of them who have bueno, no tantos, unos pocos de ellos this seemingly perfect spiritual body. que tenían este cuerpo espiritual aparentemente perfecto. But I've never met anyone who was able to say, I observed Pero nunca me he encontrado a nadie que fuera capaz de decirme, hey, he observado an entity una entidad fragment from itself or desfragmentarse desde sí misma, por así decirlo, fragmentarse desde sí misma change in its o cambiar en su naturaleza in order to inhabit para poder habitar this spiritual and physical body that you now inhabit. este cuerpo espiritual y físico que ahora tú habitas. O sea, él, fijémonos, Stuart ha intentado describir con palabras el proceso, no sería fragmentarse, pues sería el alma está aquí unida, autoconsciente, y hemos visto, como le va a demostrar ahora, que puede proyectar en realidad cuerpos a la altura de los planos espirituales, que era una pregunta que yo me hacía. Porque ya habíamos visto que Miller decía que un alma en estado autoconsciente ya de reunión álmica puede proyectar muchos cuerpos, pero nos preguntamos quizás, o por lo menos yo me preguntaba, si esto lo estaría haciendo mucho, aparte de estar en el cuerpo espiritual de Miller y en el cuerpo físico, lo estaría haciendo mucho. Bueno, pues aquí Stuart nos dice que bueno, que él ha intentado describir ese proceso de encarnación como una especie de fragmentación. No sé por qué utiliza esa palabra. Pero bueno, vamos a seguir, porque ahora es cuando vamos a lo que queríamos. I've never, and in fact, I thought that from everyone that I've spoken to, I understood that was not. There is a common belief. O sea, aquí está dubitativo. O sea, a cualquiera que me haya encontrado, yo es que entendía que no había, y se interrumpe, es que hay una creencia común Say it this way, That is not possible. that it's not de que no es posible hacer eso. possible. But I have observed it. No es posible hacer ¿qué? ¿A qué se refiere? A hacer eso, que el alma reunida en estado álmico encarne en eso, en unos nuevos cuerpos. Pero ahora viene lo gordo, que es que dice, yo lo he observado, dice Miller. Porque recordemos, es que él y María, es que es muy importante esto, porque nosotros también lo somos, son el alma. El yo real es el alma. Por lo tanto, cuando uno se asienta cada vez más su ser, sus percepciones, las radica en último término en el alma, puede hablar con todas las de la ley, digamos, por ser un alma, ¿no? Eso, y que todos somos igual en ese sentido de poderosos potencialmente, y es así de simple. Fijémonos, o sea, la afirmación de Miller aquí, que parece una tontería, dice, yo lo he observado. Está hablando por el alma y ahora nos lo va a contar. Yo he observado el proceso de su propia concepción. Vamos a ver. You yourself have observed it from this spiritual body? No. Okay. Y Stuart le pregunta si lo ha observado desde este cuerpo espiritual, o sea, del que tiene ahora Miller, si lo ha observado desde ahí. It's, I suppose now we're starting to get on some pretty, Bueno, ahora supongo que empezamos a tratar de algunas cosas for yourself some theoretical things, but que serían para ti, digamos, teóricas, but they I think are fairly important to the discussion if you want to, pero creo que es muy importante conversarlas get that information. si quieres obtener esa información. O sea, la información acerca de la concepción, de cómo es la concepción en el caso excepcional de un alma que se reencarna. Aunque la palabra, ya digo, no hay que usarla en el fondo sin poner comillas, porque no hay reencarnación tal como la pensamos. Entonces,
está diciendo, fijémonos como lo dice Miller, que es importante que si quieres obtener esta información, pues eso. I'm certainly interested in new hypotheses Sí, y ciertamente estoy interesado en nuevas hipótesis, dice Stuart. and new information. Yeah. But keep in mind, I cannot. Y nueva información. You won't go to Pero ten en cuenta, le dice, buy them. Until I have proof. Yes. Yes. que sí, que necesita pruebas, que no se lo va a creer, digamos. All right. Well, there's probably a fairly fast way to bring you a little bit of proof. Y probablemente hay una manera bastante rápida de darte algún poco de prueba. What's the best way of putting this? ¿Y cómo sería la mejor manera de decirlo? Vamos a ver. In the 36th sphere, if we want to call it that, En la esfera 36, si la vamos a llamar así, where the unified soul, in the unified soul condition, o sea, en la condición de alma unificada, as you would have heard in our discussion with the assistance group, como quizás puedas haber oído en la conversación que tuvimos en el grupo de ayuda de asistencia, that is o sea, en el 2016 hablaron de los principios del alma mucho. that's the place where the soul permanently resides anyway. Ese lugar de las almas es la dimensión donde estamos realmente, o sea, donde está el alma permanentemente reside. Aquí le aclara eso, o sea, esta es lo que nosotros vamos a comprobar en nuestra existencia, en teoría. Esta es una verdad divina que podemos experimentar con ella, o de hecho ya estamos experimentando, ¿no? Y con más o menos apertura. El alma permanentemente reside ahí. O sea, nosotros estamos ya potencialmente por ello. Si el alma está ahí, pues estamos potencialmente en todas las dimensiones intermedias. Aunque no estemos, ¿no? El alma es paradójico porque el alma ya abarca todas esas potencialidades, no solo del plano este, y nuestra condición espiritual, que es de plano 1. Nuestro cuerpo espiritual, cuando va por la noche, pues normalmente no estamos en condición muy elevada y está pues en condiciones bastante bajas de la esfera 1. Para la mayoría de adultos, suponemos, hasta que la Tierra no crezca. Pero todo el resto es potencial, pero el alma ya está arriba del todo, si lo quieres decir arriba, pero no es arriba porque también está aquí, pero ya está en el plano súper complejo dimensional. Es un alma, es la creación más grande, según nos cuentan la verdad divina de Dios. Entonces esto es muy importante que lo remarquemos. Entonces reside permanentemente ahí. Así que las localizaciones físicas en la Tierra, en el mundo espiritual, las esferas, las esferas por encima de las 7, eso que son llamados las esferas celestiales, por los que viven allí. Son todo localizaciones, por así decir, soul can still exhibit its spiritual and physical body's conditions, donde la mitad del alma puede todavía exponer sus condiciones corporales, física y espiritual, until such a point as it no longer requires them, hasta el punto en que ya no lo requiera, the bodies themselves. Ya no requiera los cuerpos en sí mismos. And in the 36th dimension, once you're in that unified state, y entonces una vez que estás en ese estado unificado, en la 36ª dimensión, you remain in that unified state and you're now observing. Tú permaneces en ese estado y ahora estás observando las cosas. And you can observe even the process of return. E incluso puedes observar el proceso de regreso Of your own self. de ti mismo. Porque fijémonos, este es el gran dato, que es muy muy simple, pero muy profundo. No lo podemos entender ni de lejos. Es como el alma ya es autoconsciente al haber hecho la reunión álmica, y el alma de Jesús y María Magdalena ahora mismo estaría con unos ojazos, digamos, enormes, si lo queréis decir así, con una actividad que no podemos comprender, insisto, en el mundo de las almas, en esa dimensión que abarca todo, que pintamos ahí con los círculos, si recordáis, en los talleres que hace en los principios, sobre los principios de Dios, cómo va jerárquicamente las leyes y las diferentes esferas
Entonces, pueden observar, pues el alma, claro, el alma tiene memoria, el registro de todo la tiene ya, incluso de lo que nos está pasando ahora, pero ya imaginaros lo que no tendrá en un estado de unión álmica. Entonces ese alma ya es autoconsciente en ese plano, puede observarse a sí misma encarnar. Y de hecho en otras entrevistas con Stuart veremos a Miller entrevistado por Stuart comentándole que él de pequeñito tenía recuerdos raros y como si su alma, o sea, como recuerdos del alma, que el alma de Miller y de Mary es como que está presente en la Tierra de otra manera, porque como tiene ojos en esa dimensión tan profunda y tan poderosa, es como que de pequeñito, hasta que los paró porque no los entendía, tenía recuerdos de estar en lugares de la Tierra, muy presente, de visitarlos o cosas así, que no serían cosas que un espíritu nos mande, o no serían que nos envían también a veces imágenes de sitios, los espíritus, pero que son espíritus y no son nuestra alma, o tampoco sería nuestro cuerpo espiritual viajando por la noche por la tierra, sino que serían los ojos del alma en la tierra mirando cosas. Y eso es otro de las pequeñas anécdotas que tendremos que ver, muy interesantes. Lo que pasa es que muy particulares, porque esto ya son verdades divinas muy concretas de la encarnación de los 14, aunque como veis muy simples de decir, pero muy profundas a la hora de que no las podemos sentir ni de lejos, y para comprenderlas hay que sentirlas, como pasa con la verdad divina, ¿no? Y en realidad con las verdades en general, que científicamente, pues si incorporar la emoción es todo mucho más apropiado, ¿no? Y siento que es perturbador esto que me cuentas. Esto sí, es perturbador. Y también lo es para mí, perturbador, estos recuerdos. Pero ahora bien, esto es como que me parece, se siente que es como bastante lógico. Pero si te lo puedo explicar, mira, la mejor manera de ilustrarlo y quizás demostrártelo es que vamos a manifestar otro cuerpo para ti, que es un cuerpo espiritual de una persona que no está en la tierra, o sea, es un cuerpo espiritual, no es una persona de la tierra, pero que es simplemente yo, duplicado. Es decir, ahora está convocando Miller, o sea, ¿sabéis? Con qué ligereza, o sea, si esto es así, si lo queréis creer, es simplemente quererlo, desearlo, y el alma lo hace. Él mismo entonces ahora está con su cuerpo físico, su cuerpo espiritual aquí, hablando con un espíritu a través de Mary, es decir, hablando con otra alma, y tiene la certeza de que como alma despierta en el plano 36 va a poder convocar a otra instancia de ese alma para que se presente y converse incluso con Stuart, como vamos a ver ahora. O sea, le ha dicho que es simplemente yo duplicado. Le pregunta a Stuart, ¿es un duplicado de tu cuerpo espiritual actual? ¿Es un duplicado de eso? Eso es lo interesante ahora. Por eso hemos pintado antes todo lo que hemos pintado, porque esto no nos puede hacernos perder y pensar, ay, y entonces todos los libros que dicen que son Jesús o que hablan de Jesús son verdad, porque Jesús se puede proyectar todo lo que quiera en todos los lados, el alma. Pues no, porque tenemos lo de Paget y tenemos que Miller es yo que conozca la única persona que reconoce ser la misma identidad que habló a través de Paget, y las verdades de Paget están ampliadas en lo de Jesús, en lo actual, todas las leyes, todo el tema de la compensación, la redención realmente contado, todo bien, el alma, profundo y simple, los principios, o sea, eso no está en ningún lado que yo conozca. Y ya está. No.
No, Y esto es muy interesante. El cuerpo espiritual no es un duplicado del actual de Miller. Por eso hemos pintado antes, para recordar, muy, muy simple, que es el dibujo de las almas, que sería como una proyección nueva, ¿no? and you'll feel, and this is where it requires your feelings rather than so much your Y aquí es donde, por esto es que se requieren tus sentimientos, más que analysis. no tanto tu análisis. Although your analysis is going to be very much a part of, Aunque tu análisis va a formar, por supuesto, mucho una parte de esto. what is possible to explain. En tanto de lo que es posible explicar, tu análisis va a necesitarse, claro, para poder explicar. And already a person has appeared to you, right? Bien, entonces ya se te ha aparecido alguien, ¿verdad? Okay. Confirma Stuart. Let yourself feel the person. Permítete sentir a la persona. What do you feel? ¿Qué es lo que sientes? I feel a little. I don't wish to expose this to others, I suppose. Me siento un poco, y se interrumpe, no deseo exponer esto a otros, pero I'm not comfortable exposing my emotions o sea, no estoy cómodo exponiendo mis emociones to others. Right. a otros. But I feel, yes, a sense of goodliness. Pero siento eso, como una sensación de bueno, de esta palabra de goodliness es una muy curiosa del inglés. Vamos a detenernos con el... Este goodly, fijaros que es como de... Es arcaico, es como encantador, excelente, buenísimo, genial. I do feel a similarity between. I'm not accustomed. O sea, siento como una similaridad entre... Y se interrumpe, no estoy acostumbrado a... To feeling. No estoy acostumbrado a sentir. Va a ser una entrevista ahora muy dubitativa porque el fenómeno es muy impactante para Stuart. I understand. What do you observe? Pero ¿qué es lo que observas? Well, someone with a very perfect spiritual body, Vale, observo a alguien con un cuerpo espiritual muy perfecto, a masculine form. forma masculina. It's quite overwhelming emotionally. I don't Emocionalmente es muy abrumador. really want to express that to you. Realmente no te lo quiero expresar o no lo quiero expresar frente a otros. O sea, debe ser una presencia muy, muy amorosa, digamos. Yes, I understand. Yo entiendo, dice. Dispassionately again. Pero si lo miramos desapasionadamente de nuevo, digamos, There's a high level of emotional feelings coming from the person that se da un nivel muy grande de sentimientos emocionales que proceden de esa persona cause an emotional reaction in you Yes. y que te hacen reaccionar emocionalmente that you're not really understanding. y no lo entiendes. Would that be the best way to describe it? Esa es la manera de describirlo. I don't feel perplexed. I don't feel. Fijaros, ¿no? Como es dubitativo aquí todo el rato. Todo. A ver, esto es muy importante porque si nosotros somos un alma y se nos presenta alguien de aquí, de aquí que además está en el estado unificado, nos planta aquí una instancia de sí mismo en un cuerpo espiritual. Fijaros lo que tiene que resonar. Nosotros estamos aquí como almitas. Stuart, o sea, esto está feísimo, perdón, pero, o sea, Stuart está aquí como otra alma, mitad de alma, y hay un alma despierta en el plano de las almas, que no sabemos cómo está compartimentalizado ese plano, compartimentado, no sabemos, pero este alma de alguna manera hereda
seguramente, como tiene ojos despertados en ese plano 36, ahora estamos en el 36, eso hará resonar quizás en el plano de las almas todo esto, y por lo tanto este alma ahora está en Stuart. Lo hemos pintado aquí, por ejemplo, este es Stuart, y este alma que está unificada en el plano de las almas, que tiene ese ojo, que ha servido recuerdos tan raros que ni Miller pues está cómodo con ellos. Ese alma le presenta otro cuerpo aquí, un cuerpo perfecto, pero no solo perfecto, porque aquí en el plano 6 también hay cuerpos perfectos, y ya no digamos los celestiales, y no solo eso, sino que es una instancia de Jesús, en tanto que Jesús y María Magdalena en realidad, aunque ahora estén realizando el drama de progreso en un cuerpo físico, de nuevo, para mostrar toda la enseñanza progresivamente, ese cuerpo es directamente un alma despierta en el plano 36. ¿Cómo no va a producir sentimientos extraños y superpoderosos y bonitos en un espíritu que la ve? Lógicamente, ¿no? Y debe haber una cualidad inconfundible de lo que es verdaderamente Jesús en este sentido. Y cualquier otro de los 14. O sea, cuando un espíritu se nos presente, cuando muramos o lo que sea, cuando dejemos el cuerpo físico, debemos saber que hay guías celestiales dispuestos a contarnos, si esto es verdad, dispuestos a contarnos que sí, hay sentimientos muy diferentes que vamos a poder detectar en aquellos cuerpos espirituales que sean de este tipo, ¿no? Que sean, si tenemos esa suerte, digamos, de atraer esto, de poder desear mucho a Dios y a nuestra alma gemela y desear crecer tanto como para incluso de vez en cuando poder ir directamente, que no debe ser fácil a lo mejor, porque hay mucho espacio en el mundo espiritual y esto no se sabrá mucho a lo mejor, pero podemos tener esa suerte, entre comillas, de poder distinguir muy bien entre un cuerpo espiritual de un alma que está despierta en el plano 36, es decir, está en estado de unidad en el plano 36 con su alma gemela, y ese cuerpo espiritual sería un espíritu celestial de un tipo, como vemos, muy particular. Y claro, eso, fijaros cómo de abrumador tiene que ser, y aquí pues Stuart, que es una de las primeras conversaciones, es solo la sesión 2, luego ya él se relaciona mucho más con Dios. Stuart ahora no tiene una relación con Dios por ahora, creo, en esta del 20 de marzo del 2018, pero luego la tendrá. Pero ahora, como vemos, está como muy modosito con sus sentimientos. No me siento perplejo, dice. Sí, o sea, siento que mi respuesta emocional está relacionada hacia esta persona, con esta persona. O sea, siento un buen sentimiento viniendo de ellos, perdón, de ella, de este cuerpo que se le ha presentado. Pero sí que es abrumador. O sea, abrumador emocionalmente, le confirma Miller. Sí, lo entiendo. Bien, vamos. Voy a permitir que él te hable por un momento. Si estás de acuerdo. ¿Qué notas sobre su personalidad o naturaleza? Fijaros, o sea, ahora esta frase, ¿no? Miller está hablando, porque Miller es lo mismo que el alma que hemos pintado en el plano 36, y ella también. Estos están manejadas por la misma alma. Y Miller está diciendo, bueno, ha sentido de alguna manera, porque él está en comunicación con sus guías celestiales en todo momento, de forma mucho más fácil de lo que nosotros podamos imaginar, yo creo, por lo que he visto en algunos casos, que enseguida recibe respuestas y percepciones de muchas cosas. Entonces, aunque parezca tan humilde, tan directo, tan simple, tan persona, ¿no? Él dice ahora que hable con Stuart. O sea, él está hablando con Stuart a través de un cuerpo que su alma en el plano 36 ha proyectado. O sea, el mismo alma está haciendo todo eso. Para ver qué siente de la esencia personal, si lo queréis llamar así, de la personalidad de la naturaleza. ¿Para qué? Lógicamente, lo estaréis intuyendo, para ver si siente Stuart que es la misma personalidad.
Yes, I understand what's occurring now. Vale, entiendo lo que está ocurriendo ahora. Ya veis cómo pasa mucho tiempo. Esto en el mundo espiritual es muchísimo tiempo, porque el tiempo no es lo mismo, pero What do you feel, Mike? Well, I hear from them what's occurring. Yes. And I do see, I do sense a similarity between this vale, sí que siento una similaridad entre person and yourself. There's esta persona y tú. no question about that. Y eso es incuestionable. And there's a different quality to the brightness, if I could Hay cierta diferente cualidad en cuanto a la brillantez, call it that. si lo pudiera decir así. And there are other distinctions that Y se pueden distinguir otras cosas. it's difficult to describe. Es difícil de describir. Distinctions in terms of Son distinciones en el sentido de, There's obviously differences between the spirit bodies, isn't there? Because o sea, le intenta ayudar Miller. Obviamente hay diferencias en los cuerpos espirituales, ¿verdad? their particular spirit body has no what you would classify as disease-based injury. Por ejemplo, ese cuerpo espiritual no tendría lo que clasificarías como una herida relativa a enfermedad o algo así. If you like, or injuries, harm to the body, Ningún daño en el cuerpo. like there's many differences in the spirit body. of course. But now I'm attempting to engage in the way that you, at a deeper. O sea, está intentando suministrar alguna información sobre las diferencias que nota a un nivel de sentimientos profundo. Lo quiere hacerlo en una manera más profunda, claro, para no simplemente hablar de, lógicamente esos cuerpos espirituales van a ser perfectos, no van a tener ninguna herida emocional como tiene aún el cuerpo espiritual de Miller. Por eso está diciendo. I just Feeling need level. to find the words Sí, como más emocional, dice Miller, le está intentando ayudar, to say it. está intentando encontrar las palabras, dice él. It's very difficult to describe. Es muy difícil de escribir. There's a quality to the character. I do not like Y se interrumpe otra vez. No me gusta entrar en estas cosas. non-quantifiable. But anyway, O sea, en estas palabras que no son cuantificables. I get you. there's a quality. Hay una cualidad. Say, there's a similarity Hay una similaridad between what I sense is your personality, entre lo que ya ahora siento que es tu personalidad. between this person and obviously we've O sea, entre esta persona y lo que siento que es tu personalidad, pero es muy dubitativo todo el rato. discussed what is happening, but I'm Pero obviamente sí, hemos conversado de lo que está sucediendo, pero estoy intentando attempting to dispassionately Describe it. and scientifically describe describirlo desapasionada y científicamente. what's happening. Yes, yes. What I'm observing, not what I've been told. O sea, estoy haciéndolo con lo que estoy observando, no con lo que se me han dicho, no lo que se me ha dicho. Because I feel this is important. Siento que esto es importante. So this I'm still going to have to do a lot more study on this because there's Creo que aún tengo que hacer todavía mucho más estudio sobre esto, porque hay certainly there's the differences in the spiritual body which are like ciertamente diferencias en el cuerpo espiritual que son como associated with difficulties in the energy flow. asociadas con dificultades en este flujo energético, en ese tipo de flujo energético. Mm-hmm. But the quality, there's a quality to the lightness that is Pero esa cualidad que hay en la luz, en la cualidad de luz que hay, the same. Mm-hmm. es la misma. That's undeniable. Eso es innegable. And what seemingly equality to the personality and character that's O sea, aparentemente una igualdad en cuanto a personalidad y carácter que es innegable, ¿no? Me pregunta a mí. undeniable. Yes. Sí, But there are distinctions sí, correcto, dice Stuart, pero hay distinciones to
It's hard to know what I'm looking at, but if you Should could we just Es difícil saber lo que estoy examinando ahora. be patient, Yeah, I will No tienes que ser paciente, attempt lo intentaré. to describe. there and do the extra thing. And that- Pero, vale, pero es que me gustaría hacer lo siguiente. extra thing. No, O sea, una cosa más. I would like to describe Sure. Pero Stuart dice, no quiero describir. what it is, Yeah. because it will assist me also. Quiero describir lo que hay porque también me va a ayudar a mí. No, I get it. There's a situation where there's a certain element of yourself Ahí se da cierta situación donde hay, digamos, un cierto elemento de ti mismo which does not correlate with this entity in que no está correlacionado con esta entidad. terms of And when you say, can you be more specific about It- what? O sea, puede ser más concreto, le pregunta Miller. yes, Yeah. I'm attempting to. No worries. Sí, lo intento. I'm not trying to pressure you. O sea, no intento presionarte, dice Miller. Under pressure. Sorry. Perdona, dice. I would like to call it personality, Me gustaría poder llamarlo personalidad, but I'm unsure if that's the correct terminology. pero no tengo seguridad si es la terminología correcta. This is just an investigation, isn't it? So Es una investigación, ¿verdad? just investigating things. O sea, simplemente estamos investigando cosas en este estado, What you call it. o sea, en esta fase. We can label it as we go, sort of thing. and No, I then- would very, O sea, podemos ir etiquetando conforme vamos, very much like to try to conforme progresamos. describe it. Oh, okay. Yeah. No worries. O sea, pero que le gustaría mucho describir, dice Stuart. Um, there are elements of what seems to be a personality Hay elementos de algo que parece ser una personalidad or character o carácter that are identical. que son idénticos. The level with which they're displayed O sea, el nivel en los que están desplegados esos is caracteres slightly different. es ligeramente diferente. But then there's other elements Pero luego hay otros elementos. that the problem I'm having is that I cannot Se vuelve a interrumpir. Dice, el problema que estoy teniendo es que no puedo discern them as discernirlos en tanto que distinct cosas distintas yourself or this similarity that I de ti mismo find. o de esta similaridad. Vamos a ver si lo ha pillado bien Google aquí, intentar ver. Self or this similarity that I Sí, que vamos, que se está liando, como veis, muchísimo, porque es una confrontación emocional enorme y aquí Stuart, ya insisto, no tiene una relación con Dios, aún no está emocionalmente muy despierto. Pese a que está en el plano 2, hacia arriba del plano 2, creo. Entonces, find. But there is elements within your spiritual body and what seems to be your pero hay elementos dentro de tu cuerpo espiritual y de lo que parece ser tu... ¿Veis? No da pie con bola. O sea, tenemos una instancia del mismo alma del plano 36 de Jesús delante de Stuart y Stuart completamente desconcertado, como veis, porque ve que es la misma personalidad, siente eso a nivel de un sentimiento. Pero claro, también está viendo el cuerpo espiritual de Miller, de este otro Jesús, digamos, que es el mismo porque es la misma alma. En el cuerpo espiritual de Miller hay las mismas cualidades, destila la misma personalidad, pero tiene heridas y todo eso. Entonces es un poco lo que está hablando, que Miller le ha intentado desde hace varios minutos decir que es eso así, simplemente, y nature. la naturaleza. So I guess I'm speaking now as the other person. So it's like there's some illusory parts of yourself which you wish to maintain as yourself that are not you. That
ahora es como que ha estado hablando con esta otra persona y parece que de ahí le ha venido la claridad para decir esta frase, que es como que hay partes ilusorias de ti que deseas mantener como tú mismo y que no son tú. Esto sería para distinguir bien la diferencia entre el alma de Jesús, que está en una instancia hablando por la boca de Miller, y el alma de Jesús por otra instancia hablando a través de un cuerpo perfecto y no solo celestial, sino proyectado desde un alma de plano 36 ante Stuart. That's what I was saying. Yes. Yep. Yeah, so now I understand. O sea, eso es lo que está diciendo, parece, ese alma el alma de Jesús a través de ese otro cuerpo a Stuart, que como hay partes ilusorias de uno mismo, de Jesús, que a través de la experiencia de Miller, pues se sigue aferrando a ellas. What it is I'm observing, Yeah. but it's very difficult to describe in words exactly. Yeah. That's That's what I was saying. Yes. Yep. Yeah, so now I understand what it is I'm observing, Yeah. but it's very difficult to describe in words exactly how that appears in your spiritual Pero eso es muy difícil de escribir en palabras exactamente cómo eso se muestra body now that I have a comparison. en tu cuerpo espiritual ahora que tengo una comparación. O sea, ahora que puedo hacer una posibilidad. O sea, una posible comparación es muy difícil de explicarlo. Frustrating No, actually. that's understandable. O sea, es frustrante, dice. And for the sake O sea, es comprensible, dice Miller. Entonces, para beneficio de nuestros oyentes of listeners, just because they don't see what you're seeing, y simplemente porque no veo lo que tú estás viendo, does the person you're looking at have the same appearance as myself? No. o sea, ¿es una persona que tiene la misma apariencia que yo mismo? Okay. Le pregunta a Stuart. So this is what is No. causing some confusion. No. Vale, esto es lo que está causando, le pregunta a Miller, alguna confusión. Y Stuart dice no. In some ways, No. En algunas maneras no, le pregunta a Miller, no, contesta Stuart. in what way? I feel I've been clear about what it is. There's parts of Siento que ya he sido claro sobre esto. Hay partes, Yeah, I think you stated it very clearly. sí, pienso que lo dijiste muy claramente, Our listeners are going to understand what you're stating, pero no sé si los oyentes van a entender lo que estás diciendo. of course, but because they're not observing what you're observing. Por supuesto, porque no están observando lo que tú. What I'm trying to do is help them Y es por eso que estoy intentando ayudarles a eso. understand what A ayudar a los oyentes como nosotros a entender. how may I help them to be more clear? Y le pregunta a Stuart cómo les puedo ayudar para ser más claro, ¿no? perhaps what's the appearance of the person? Vale, ¿cómo es la apariencia de la persona? Just if you can describe how tall they are, O sea, si puedes describir cómo de alta es, their general look, colour of la apariencia, their el eyes, color de los ojos, just general physical appearance. apariencia física. Well, I don't understand why you wish to discuss that. Because Ay, no entiendo por qué quieres comentar eso, dice Stuart a Miller. That's what a lot of people on Earth are interested in. Pues porque eso es por lo que se interesa mucha gente en la Tierra. They're interested in, like, they don't sort of get spirit, they don't sort of understand the spiritual life itself. O sea, porque es como que no entienden, digamos, la vida espiritual en sí misma. And what I'm trying to do as part of this is help them understand something. Y como parte de esto, lo que estoy intentando hacer es ayudarles a entender algunas cosas. well, here I'm looking at the quality of the light. It's not about the physical form. O sea, aquí lo que estoy es mirando la cualidad de la luz y no trata, la cosa no va de la forma física. Clearly, there's a different physical form. Okay. Porque claramente hay una forma física diferente. So we're Now, gonna what That's I'm all right. attempting to discuss with you is O sea, lo que yo intentaba conversar contigo, hablar contigo era, because you asked me to sort of move beyond the physical observation Right. into era eso, más bien lo que estaba hablando, ¿no? La cualidad de la luz y cosas así, y como ir más allá de la observación física the Yeah, feeling. there's no criticism. para ir al sentimiento. Porque hemos empezado así, porque claro, para discernir si es la misma alma, tiene que sentirla.
Y ahora Stuart está hablando un poquito así como ya un poquito frustrado, un poquito airado, no mucho, pero o sea, algo así relativo a molesto. Y por eso Miller dice, no intento criticar nada aquí. I'm just trying to help our listeners understand O sea, solo intento ayudar a los oyentes a entender that you're not looking at a person who looks the same as me. que no estás viendo a alguien que sea lo mismo que yo, físicamente, por así decir. No, clearly not. Okay. O sea, claramente no. Let me try and be, So if we can put it more in have more clarity. if we can put it as if you were talking to a person on earth, this O sea, ponte en el lugar, o sea, como si estuvieras hablando a alguien en la tierra. is what I see. Esto es lo que digo. Does that make sense? So, Well, first, I feel I need to say yeah, Vale, siento que necesito decir that when I look at your spiritual body, I look at the spiritual body of the person in que cuando miro los cuerpos espirituales, tanto el tuyo como el de la persona delante, front of me, it is very evident that physically, if we were to discuss a physical form, es muy evidente que si fuéramos a discutir a comentar la forma física, see, I'm not accustomed to even looking at the physical form y bueno, se vuelve a interrumpir, es que no estoy acostumbrado ni siquiera a examinar la forma física of a spiritual body. And perhaps del cuerpo I don't make that espiritual. clear in my Y quizá eso no lo deje claro en I look at the lo previo que dije antes, ¿no? color and energy flow O sea, lo que yo examino es el flujo de color, energía dentro de within a spiritual body. cuerpo espiritual. I understood that, but I don't know if Vale, yo entiendo eso, sí, dice Miller, pero our listeners did. Right. I lo que no sé es si nuestros oyentes lo hicieron, lo entendieron. don't look at the color of the hair or the O sea, yo no miro el color del pelo, the size of the nose or el tamaño de la nariz y todo eso. the wart on the little toe. Like, you know, this is the benefit O lo que tenga en el dedo pequeño del pie, por ahí creo que ha dicho. of working in my field Porque fíjate, este es lo beneficioso que tiene trabajar en mi campo from this realm is that desde este ámbito. Él es un científico del comportamiento humano. Por lo tanto, está muy obsesionado, muy amante de la verdad, de los hechos científicos, y cuando muere, pues muere así y sigue estudiando, se junta con científicos y como vemos ahora está en el plano 2 y ahí tienen una ventaja muy grande a la hora de practicar las cosas mentales y los estudios, porque claro, se abre toda una dimensión que es la relación que hay entre el cuerpo espiritual y el físico, permite hacer muchas más mediciones para estudiar el comportamiento, para correlacionar el comportamiento de la gente, de los cuerpos físicos, digamos, aunque son las almas, ¿no? Pero correlacionar lo que sucede en sus cuerpos espirituales con lo que hacen en la tierra, por ejemplo, ¿no? Entonces se abre todo un mundo de fascinante y para energético, claro. Entonces, ese es el beneficio, obviamente, de trabajar en mi campo, dice aquí Stuart, desde este ámbito. such things are no longer important. Es que esas cosas ya no son importantes, o sea, las cosas como el color del pelo y todo eso. Only we can see a correlation between the physical form in the earth, Hombre, ciertamente podemos ver una correlación entre la forma física en la Tierra, body, and del cuerpo terrestre, the energy flow and movement of different entre eso y el flujo energético y el movimiento things within the spiritual body, el movimiento de diferentes cosas dentro del cuerpo espiritual. the correlation between Y claro, la correlación entre ambas cosas, the two bodies. And you entre los dos cuerpos. see the correlation between the disease in the spirit body, should we call it, and the disease in the physical body. Y tú también ves la correlación, claro, entre la enfermedad, si lo llamamos así, en el cuerpo espiritual y lo mismo en el cuerpo físico. Well, what I'm intending to say is that what I observe as differences in energy flow and color in the spirit O sea, lo que intento decir es que mientras observo diferencias en el flujo energético y en el color, en el cuerpo espiritual, certainly correlate with health or disease. ciertamente eso se correlaciona con la salud o la enfermedad dentro del físico. Within the physical body. No worries. But I don't call them diseases of the spiritual body. I Pero no las llamo enfermedades del cuerpo espiritual. call them something else entirely. Lo llamo de otra manera completamente diferente. You know, I'm observing quantifiable elements in the spiritual body, which I describe in terms of O sea, yo observo elementos cuantificables en el cuerpo espiritual color,
descritos en términos de color, cualidad, brightness, brillantez, flujo, these kinds of things. todo ese tipo de historias. Measurable things. Sí, cosas medibles, dice Miller. Measurable, yeah. Sí, son muy medibles, dice a Stuart. So you're just describing the. We're still talking about the person because I haven't got to the point of my discussion yet. But Okay, well, O sea, estamos ahora, para no perdernos, Miller vuelve ahí ya estamos como evitando el punto de mi comentario que quería hacerte. you want me to say what I was going to say about? yes, O sea, y le preguntas si me dejas decir lo que iba a decir. I do. Yes, I do. Okay, so basically, when I Entonces, people on Earth, sigue Stuart. Básicamente, cuando observo gente de la Tierra, I'm not looking at the height of their spiritual body. no miro la altura, claro, del cuerpo espiritual, The energy flow. sino eso, los colores, el flujo energético, insiste por ahí. The different quality. I think I've said that. Is that Como de brillantes y oscuras son las diferentes cualidades, creo que lo he dicho ya. Pero fijaros, aquí es muy repetitivo para nosotros, pero él está intentando decir de maneras muy bonitas y muy eso, pero no tiene palabras para ello. O sea, porque es muy complejo el mundo ese. Los sentidos se ensalzan, los sentidos físicos, que no son físicos, sino eso del cuerpo espiritual, lo equivalente físico que hay ahí. Entonces por eso se nos parece tan repetitivo e insistente su discurso, ¿no? Porque él intenta, seguramente es por eso, intenta trasladar cosas y tiene que repetir en realidad lo mismo una y otra vez. that clear? Very clear. Okay. Very clear. So now when I look at this person in front of me, I O sea, can, ahora entonces cuando miro a esta persona que tengo enfrente, if you wish, describe the physical form, but it's actually, frankly, not y si lo desearas podría describir su forma física, pero realmente, francamente, esto no that I'm used to really like honing in es algo en lo que me guste estar. on anymore. What No, o sea, no me gusta meterme a eso. I look at and what I sort of I engage with the person clearly. O sea, sí que la miro, o sea, sí que, digamos, me involucro con la persona claramente, But really, my senses are very honed to pero en realidad lo que pues, mis sentidos están muy proclives what I The same types of measurements that you've been making. exactly. a esos mismos, de ayuda Miller, tipos de medidas que tú estás haciendo. Is the same type of measurements you're trying to make with this particular person. Esos mismos tipos de medidas son los que estás intentando realizar con esta persona en particular, le dice Miller. It's probably the best way of Thank you. describing it, isn't Yes, very clearly. Sí, gracias. Dice Stuart muy claro, así, pues sí. What I look O sea, muy claramente eso hago. at self. it? Yes. So when I make a comparison, what I look at in yourself. Yes. So when I make a comparison, O sea, cuando lo miro en ti, o sea, cuando hago una comparación, what I see is that this spark of brightness. lo que veo es que esta chispa de brillantez, I really wish that I could create, as we do here, a picture and Picture, project yeah, a yeah. picture. y se interrumpe otra vez, me gustaría realmente crear una imagen, tal como hacemos aquí, It'd be handy, wouldn't it? It'd be a lot handier because it is very, very difficult porque es muy difícil to describe. de describir. Ahora he hablado de una brillantez, una chispa de brillantez, que es una de las diferencias que constató a partir de los 8 años en el cuerpo espiritual de Jesús. Es como que hay una cualidad de brillantez diferente, como más blanco todo y más brillante, aunque tenga las heridas muy gordas también. El cuerpo espiritual de Jesús a los 8 años ya los tenía, y mucho antes, y muchísima intervención de espíritus malignos intentando eso, o sea, de espíritus muy enfadados, muchas mujeres también en concreto, de las que va a hablar mucho con Stuart. Hay eso, las heridas, pero aún con las heridas y todo eso que todos tenemos en el alma y se reflejan por absorción de las emociones y luego se reflejan en los cuerpos, pues pese a ello, pues sí que se distingue muy bien un cuerpo de una persona reencarnada en el nivel espiritual, se distingue muy bien y por eso pues le siguió estudiando tantas décadas. Entonces, ahora está hablando de la chispa de brillantez, And for people to que creo que se refiere a esa.
stand in the way that I'm describing. I do. It was even understand difficult that. to describe a physical thing without showing personal pictures. O sea, es incluso difícil describir una cosa física así sin tener imágenes y ya no digamos una espiritual. Yes, indeed. So there's similarities between yourself and this person in O sea, hay similaridades entre tú y esta persona en el sentido de... Let's, if I can ask some other basic questions for the Okay. sake of our O listeners. sea, si puedo preguntar en beneficio de nuestros oyentes algunas preguntas básicas más. Sake, I sort of understand what the answer is probably going to Did be. you want to know the physical form because it's much taller, Yes, broader? Porque es mucho más... Ahora, vale, tú querías la forma física. Ya por fin Stuart se encarrila un poco más y dice, bueno, pues es mucho más alta. There's And say much taller if you had a measurement, like yeah, O sea, si tuvieras una medida, ¿cómo dirías? you can't measure. It's like Bueno, tú no puedes medirlo, dice Stuart. ridiculous. Yeah. You know, Es algo ridículo hacerlo. people of this development, O sea, la gente de este desarrollo they appear to us in my development. It's almost hard y esos cuando aparecen a la gente como mí, como yo que estoy en este desarrollo, to discern a height because it's es como hasta casi difícil discernir un tamaño, not that it's like a towering Yeah. sky porque no es como si fuera algo como una torre enorme, o sea, un rascacielos, ¿no? scraper, but it's the spiritual senses don't operate in the way that they do on earth. Porque los sentidos espirituales no operan de la manera en que lo hacen en la tierra los sentidos físicos. You know, it's as the senses operate on earth. It's not like you get out a measuring stick and measure someone. O sea, no está eso de que tomas un palo para medir cosas y mides a alguien, no. There's a sense of their presence that is quite Lo que hay es como un sentido de su presencia que es large, Yeah. even que es como muy grande, una sensación o sentido de su presencia que es eso, como muy grande, though you don't have to necessarily aunque no necesariamente tengas que hacer el gesto ese de como de mirar para arriba y todo eso. very far up. O muy lejos, ahí por ahí. You understand there's a largeness. So, Pero aún así, pues eso, entiendes que existe una largueza, digamos, una grandeza. so perhaps if I could just, I don't like doing this because it's really unscientific. O sea, no me gusta hacer esto porque es muy científico realmente. If I could give I sort feel of it can be quite scientific, but observation. no, Pero yo siento, dice Miller, que puede ser bastante científico como observación. I feel my observation very scientific. No, pero yo siento, ahora medio bromeando, It's really va a decir Stuart, siento que mi observación es muy científica. Vamos a ver si pillo más lo que ha dicho exactamente Miller. unscientific. But if I could give I sort feel of it can be quite scientific, but observation. no, Creo que ha dicho que no puede ser una observación muy científica. En el sentido en que le estoy usando la palabra científico, creo que dice it can't, de no poder ser una observación muy científica, en el sentido de ciencia que lo está usando Stuart, y por eso ahora Stuart, medio en broma, medio en serio, actúa como indignado, dice, I feel my observation very scientific. no, yo siento que mi observación es muy científica, ¿ves? Pero hay un gesto irónico, incluso medio sonríe al decirlo. I mean, for the Porque aquí ya han pasado la primera discusión que tuvieron, la primera sesión fue muy breve porque Stuart como que se medio enfada, porque enseguida Jesús le habla de que la relación con Dios le podría permitir descubrir muchas cosas y ese tipo de historias, y él pues reacciona. purposes of trying to explain it to someone on earth. O sea, quiere decir, en el sentido, para el propósito de intentar explicarlo a alguien de la tierra, Just make it very clear that this is an analogy. o sea, puedo dejar muy claro que esto es una analogía. Yes. This is not Sí, what I'm observing. O sea, esto no es lo que estoy observando, dice Stuart. But it is as if for a person on earth to observe someone over 6 feet tall Pero sería como para una persona en la Tierra observar a alguien que tiene una altura de más allá de 6 pies, with broad shoulders, con hombros anchos, with quite perfect symmetrical facial features, Mhm. con
con unas características faciales simétricas perfectas, large warm eyes, ojos cálidos grandes, with a lot of kindness, perhaps. con mucho bondad, podríamos llamarlo quizá. Again, I don't like using the Y de nuevo, a mí no me gusta usar esto, unquantifiable term, que no son cuantificables estas cosas, but kindness conveyed. pero es esa transmisión de bondad, A broad smile, una sonrisa ancha, hair of some length, but not. pelo de cierta largura, pero no It's very difficult, but not like this hair. tan largo como este, Not like como el de Mary. Yes. Broad shoulders. Is this what you mean? Hombros anchos. ¿Esto es lo que querías decir? That's good. It's Yes. as if you are encountering someone like that when you're in your physical If form. you're in O sea, sería como si encontraras a alguien así cuando estás en tu cuerpo físico. Sí. But it's not an intimidating presence. It's Pero no es una presencia que intimide. in fact a very gentle. O sea, de hecho es muy, y le ayuda a Miller, gentil, Gentle presence. amable, digamos. Yeah, not someone who might have a potential to violence. O sea, no alguien que pueda tener, digamos, un potencial de violencia, lógicamente, dice Miller. correct. And that's the other benefit of being here. Correcto, ese es el beneficio de estar aquí, dice Stuart. Is that when there's a sense that occurs in the spiritual body Es como que hay una sensación que tiene lugar en el cuerpo espiritual, that you immediately can discern the potentials within a person. Certainly, de modo que con esa sensación que puedes de inmediato discernir los potenciales que hay dentro de una persona, ciertamente. once you've reached my development anyway, Mm. Y una vez, ciertamente eso ocurre una vez que has alcanzado mi desarrollo de todas maneras. understand and can feel the potentials within a person. O sea, puedes entender y sentir los potenciales de una persona. Not purely through the observation of the eye. And Y no puramente solo con la observación del ojo. I understand now, but I probably haven't clarified that enough now Y ahora entiendo que probablemente no lo he aclarado lo suficiente eso. in our prior discussion when I'm talking about En nuestras conversaciones previas, cuando estoy hablando de observar observing the people and their de observar a la gente bodies on earth. y de observar los cuerpos espirituales en la tierra. Not the, Yeah, because a lot of people here would think, oh, you're looking at them. Porque hay mucha gente aquí, dice Miller, que estará pensando, estás mirándoles a ellos. in a sense you are, Pero en cierto sentido sí, estás haciendo eso, dice Stuart, mirándolos. Using a spiritual sense Pero claro, es usando un sentido espiritual, dice Miller, yes. rather than a physical sense. And más que uno físico. what we do for the sake of our listeners on earth is that Entonces, para beneficio de los oyentes en la tierra, lo que vamos a hacer, they haven't heard it already before from us, and that is por si no lo han escuchado antes, that the spiritual senses of the spirit body, there are more senses. hay más sentidos en el cuerpo espiritual que en el físico. So besides the senses of sight, sound, O sea, aparte del de la vista, el oído, todo eso. and smelling and touch and so forth. Olor, tacto, demás, esos 5 sentidos que comúnmente asociamos al cuerpo físico, hay más. Senses can also be used in observation. Y por lo tanto, estos sentidos también se pueden usar en la observación. That's correct. And also the senses that we commonly understand. Y también es correcto lo que dices Stuart, pero también estos sentidos que entendemos normalmente, The sight, smell, hear, touch, pues como lo que has dicho, los 5 sentidos, and so forth, on Earth, they still exist here, but they have todavía existen aquí, pero tienen cualidades diferentes y capacidades diferentes, cosa que es conocida no solo porque lo haya revelado Miller y Mary, sino bueno, en general hay muchos sobre ello. Hay diferentes sentidos espirituales, tienen más cualidades y habilidades, dice aquí capacidad. I look or see or observe someone, O sea, cuando miro, observo a alguien, even in the sense of sight, incluso en el sentido de la visión, there's a different quality to the sight, hay una diferente cualidad en esa visión. and that also develops as we develop Y eso también se desarrolla conforme nos desarrollamos. ourselves and can move
more freely within Y the conforme podemos movernos más libremente dentro spiritual realm. de los ámbitos espirituales. And those senses develop further as well. También, incluso esos sentidos se desarrollan también ulteriormente. Of course. So, And so and I it's think most of our listeners who are regular listeners probably understand Y pienso que la mayoría de los que son nuestros oyentes, normalmente los que nos escuchan probablemente entienden. that from us, even though they might not understand what Lo pueden entender de lo que hemos ido contando nosotros, aunque puedan no entender that looks like and means. cómo eso cómo se muestra realmente eso y lo que significa. Because obviously they haven't visited the spirit. Porque obviamente no han visitado el mundo espiritual. So I've asked the second one to come. Entonces ahora voy a pedir que aparezca a ti un segundo cuerpo espiritual. Aquí dice simplemente que pido, creo que dice I ask, voy a pedir, I ask un segundo de ellos, una segunda. And maybe if we just a quick comment or two about Quizás si podemos hacer simplemente un rápido comentario o dos sobre este tema. do they look the same in appearance? ¿Se parecen son de la misma apariencia? Le pregunta Miller. O sea, fijaros, ahora le está proyectando otro más a la vez que el anterior. Otra instancia del alma autoconsciente en plano 36 de otro cuerpo perfecto. no. Y entonces no, y además con la particularidad de que no, nos contesta Stuart, no son de la misma apariencia física, aunque tengan la misma personalidad. Similar. So they look a bit O sea, son similares. similar, but they're not Parecen un poco similares, dice Miller, pero no son the same body. lo mismo. No son, o sea, no son el mismo cuerpo replicado, digamos, ¿no? Body. No. No, dice Stuart. O sea, fijaros entonces cómo el alma, cuando ya adquiere esa condición de completitud, puede expresar su personalidad igual que aquí nosotros la expresamos. Si pudiéramos acceder al yo real, pues cada día es diferente, y si somos el alma, pues es más plena. El alma, una vez que consigue ese poder tan grande, lo puede hacer eso mismo de cada día más plena y más diferente, pero en diferentes cuerpos perfectos, espirituales. Ya no solo en el mismo cuerpo físico, o ya no solo en el mismo cuerpo espiritual según va avanzando, por ejemplo, de plano 3 al 4 al 5. No, el alma, una vez alcanza eso, o sea, fijaros, ¿no? Porque el alma es lo primero y lo último, digamos. Bueno, lo último, luego el alma no sabemos qué evoluciones, como vimos en una conversación y vídeo, para divulgar algunos de los talleres que tenemos que completar, los que son muy bonitos, sobre los principios de Dios. Ahí comentaba un poco este tema de la progresión desconocida, de que va a ser más allá de la reunión de las almas con el alma gemela. Pero bueno, no nos liemos. O sea, mismo cuerpo no es el mismo cuerpo. Aparecen dos instancias de cuerpos perfectos que se parecen un poco. Can you touch both of them? ¿Puedes tocar ambos? Le pregunta. Yes. Yes. So they're solid. O sea, sí puede tocar. From a spirit perspective. O sea, desde una perspectiva del espíritu, son sólidos, son cuerpos sólidos, dice Miller. Y sí, dice Stuart, de nuevo, pero de nuevo tienes que tener cuidado Careful about your language, but Yes, yes. but sobre tu forma de expresarlo, pero sí. you know, as I've been explaining it to people on Earth in terms of helping them Bueno, ya sabes, tal como he estado explicando a la gente en la Tierra, en el sentido de ayudarlos come to understand. para entender y eso. Okay. So Entonces. there's two now, and Ahora hay dos. between the two. ¿Hay similaridades entre ambos? Well, yes. Bueno, sí, dice Stuart. So when it comes to that, I know this is very hard, but when it O sea, sé que esto es muy difícil, pero en lo tocante a comes to the personality nature that you were talking about, la personalidad, naturaleza de la que estabas hablando, identical, is that? Yes. ¿son prácticamente idénticos? In fact, they are identical. You Yes. say? Y de hecho son idénticos, diríamos. O sea, fijaros, ¿no? La personalidad y la naturaleza del alma está radicado en el alma, la naturaleza siempre expansiva, como vemos,
aunque es una muy concreta, perfecta ya. Y también está ahí, como recordamos, el libre albedrío, la autoconsciencia. Okay. Now, have you ever observed somebody's spirit body disappear? Y ahora me pregunta Miller si alguna vez ha observado que desaparezca algún cuerpo espiritual de alguien. Well, I've observed people leave, Bueno, he observado gente marchándose, dice Stuart. and To it go to seems as another though sphere. they've disappeared. Para ir a otra esfera, dice Miller, sí. Yes, Y especially en ese sentido han desaparecido, dice Stuart. what you call higher spirit. Especialmente en el caso de lo que llamarías un espíritu más elevado. But you've never seen a spirit body actually disappear. Pero nunca has visto, le dice Miller, un cuerpo espiritual realmente desaparecer, ¿no? No. No, dice él. You see, O sea, y fijaros como Miller está mirando a un lado, está como viendo o recibiendo mensajes de lo que está pasando. No parece tener la imagen, pero sí estará recibiendo mensajes de si ya ha desaparecido o no el cuerpo. understand, I think, what you're attempting to do here. O sea, yo entiendo, pienso que entiendo lo que estás intentando hacer aquí. Yep. And I'm not opposed to this, and I think this is interesting. O sea, no estoy opuesto a esto, claro, porque pienso que esto es In terms of evidence. en el sentido de mostrar evidencias es algo interesante, pero And so I'm willing to now go ahead and o sea, no, pero y estoy dispuesto a seguir adelante, pero continue to So basically, investigate. y continuar investigando y todo eso, pero básicamente le interrumpe Miller. so yeah, if I could However, describe okay. to our listeners, basically you've O sea, para nuestros oyentes, básicamente, got two people standing in front of you. They don't look the same. ahora tienes dos personas delante de ti que no son iguales, They don't have the same body, o sea, en el sentido de que no tengan la misma apariencia corporal, appearance-wise. But the quality, what you've been analysing pero lo que tú has estado analizando, esa cualidad as the qualities, the substance of the individual como cualidad sustancial del individuo, in terms of your behavioural analysis, en el sentido de tu análisis comportamental, and you're comparing the quality, substance of the individual with their behaviour. y porque tú sueles comparar eso, la cualidad y sustancia del individuo con el comportamiento del individuo, You can see that these two people are pretty much identical. tú puedes ver que estas dos personas son bastante idénticas. They feel like the same person. Well, the Es como que se sienten como la misma persona. quality and substance is it feels identical. Sí, la cualidad y sustancia se siente idéntica. Yes. Yeah, so I'm not really observing that much of their behaviour, but the Ahora no estoy, claro, observando tanto de su comportamiento, quality and substance, which I'm pero sí que la cualidad y la sustancia, las cuales estoy acostumbrado a analizar, sí que son idénticas. there's no question. So, En eso no es cuestionable. go ahead. Tim. Así que sigue. And now what I'm going to do is get them to explain what happened, what they observed. Ahora lo que quiero es que ellos vayan y te expliquen lo que sucedió, lo que ellos observaron Before my conception. antes de mi concepción. O sea, esto sería el alma de Miller, de Jesús, de María Magdalena también, el alma completa, proyectando un cuerpo a un espíritu de la segunda esfera para comentarle, con la manera espiritual de comentar eso, que es muy compleja, ¿no? Muy difícil de sentir que es, comentarle los eventos de antes de la concepción, o sea, cómo es la encarnación de un alma completa. It's difficult for me to understand. Es difícil entender, I can't really understand it. no puedo entenderlo realmente. And they explained that it is difficult for just Y ellos me explican que es difícil, claro. as I had explained to you about the changing of the senses Igual que te he explicado acerca del cambio de los sentidos that occurs. que tiene lugar, Really,
their sensory development is far. Claramente el desarrollo sensitivo de estas instancias álmicas que tenemos delante, que tiene delante Stuart, que no lo llama así, claro, o sea, el desarrollo sensorial excede con mucho Exceeding my own, and so it is el mío propio. difficult for them to convey exactly Así que para ellos les es difícil transmitir in a way that I will understand exactly transmitir exactamente, de modo que pueda comprenderlo, what they observed. lo que ellos observaron, o sea, lo que el alma en el fondo, desde el plano 36, digamos, o sea, desde el estado de reunión, observó antes de la concepción, para, entre comillas, fragmentarse y poder entrar o alojar dentro a los dos cuerpos nuevos, 4 en total, Miller. Bueno, pero ahora hablamos de la mitad de alma de Miller, o sea, 2 físico y espiritual. Yes, but as I've now introduced you, if you like, Pero, ahora ya te he presentado, por así decirlo, and you know now that I'm introducing you to myself. y tú sabes ya ahora que estoy presentándote a mí mismo. Yes, Sí, dice Stuart. What they claim, that's Y esto es lo que ellos expresan, eso es lo que ellos aseveran, ¿no? but it's not what you can measure. Pero no es algo que tú puedas medir. no, and that's what I was attempting to say earlier. Vale, eso es lo que estaba antes intentando decir. I feel this is very interesting evidence, Siento que esta es una evidencia muy interesante, sí. Yes. but O I sea, sí, vale, confirma Miller, pero yo do still need to analyze it necesito todavía analizarla, dice Stuart, en el sentido... in terms. No, I get that. Vale, lo pillo, dice Miller, pero The reason why I've done that is that they could explain. You've now met. la razón de que haya hecho esto es que ellos te pueden explicar, o sea, ahora ya has encontrado a alguien You've now met for the very first time por primera vez, una persona who can actually explain what happened at my que puede realmente explicarte lo que sucedió en mi return. regreso. Yeah, Even though certainly, it's certainly. difficult to understand. Even though it's Vale, es difícil de entender, pero aunque sea, o sea, te lo pueden explicar, aunque sea difícil de entender, pero ya has encontrado una persona que te lo puede explicar. Eso es lo que le dice Miller. Sí, dice Stuart. I almost wish to not speak with you anymore, Ahora ya casi es como que quiero no hablar contigo más, so that I can para que pueda, a lot of my focus and attention. para que pueda hablar con estos dos, ¿no? Porque se está llevando mucho de mi enfoque y de mi intención To try and understand what they're saying el hecho de intentar entender lo que me están diciendo estos dos, ¿no? to me, Yeah. and it's difficult to maintain this conversation Y es difícil mantener esta conversación when my interest is now And as you cuando mi interés está así ahora, ¿no? in another we're direction. talking about they, but from Bueno, vale, pero como sabes, estamos hablando de ellos, pero desde mi my perspective, obviously, perspectiva, obviamente, es yo. what I'm going to do is just Entonces, lo que voy a hacer es simplemente now gone. ahora irme. Yeah, so Sí, y se ríe. Estoy un poco frustrado, dice Stuart, them, yes. porque prefiero hablar con ellos. Well, they'll come back when Bueno, ellos vendrán. I'll come back. Yo vendré. It would be a better way of saying it. Sería una mejor manera de decirlo. I'm happy to come back whenever you O ask. sea, estoy contento de volver siempre que tú quieras. If you want them back to talk to you about things, Si quieres que vuelvan a hablar contigo sobre cosas. I'm perfectly happy Okay. to O sea, estoy claramente a gusto con esa idea de volver a ti talk to you about things. y hablarte de cosas, People who are listening about it. Yes, and pero otra vez, de nuevo, en beneficio de nuestros oyentes, Quite a lot of confusion already, probably by now. porque ahora por el momento puede haber ya una gran confusión. well, I do understand that you're doing something for listeners, but Vale, sí que entiendo que te estás haciendo algo para los oyentes, pero if But I'm also, very honest, but also for you. pero también para ti, dice Miller. yes, I'm slightly less interested in your viewers than you are. Let's just say that. Estoy ligeramente menos interesado en tus oyentes de lo que tú lo estás, digámoslo así. I'm far more Mm. interested in establishing Pues que ya sabes, es como que estoy mucho más interesado en establecer, evidence
O sea, marcar bien, establecer ahí bien la evidencia and understanding fully what is attempted y comprender plenamente to be taught to me now, so lo que se me está intentando enseñar ahora, I can then go ahead and measure it. de modo que luego pueda llegar y pueda ir y medirlo. And then I would like to discuss it with you because Y es entonces cuando me gustaría conversarlo contigo, it's sort of All right, so you'd like to porque si no es como, bueno, le interrumpe Miller y dice, have another discussion at some point, ¿a ti te gustaría tener otra conversación en algún momento? and we talk about what evidence. I don't wish to cut Y podemos hablar de la evidencia, etcétera. you off. Like, No, I no, that's all right, understand your that's wish all right, to no. speak O sea, no te quiero cortar, dice él, Stuart. something further now, but No, está bien, dice Miller. I just Yeah. just being As you know, I'm interested in all people. Pero, como sabes, ahora retomando el comentario que ha hecho Stuart para matizar bien que Stuart no está tan interesado en la gente como Jesús, pues dice, como tú bien sabes, yo estoy interesado ciertamente en todas las personas. certainly. I don't wish to be disrespectful. I No, just no, mean no. Ah, pero no quería ser irrespetuoso, dice. it's an unusual situation we're in here. Yeah. Eso, porque es una situación inusual en la que estamos. And I'm interested in all people mostly because obviously. Pero estoy interesado en la mayor, en toda la gente, principalmente porque, bueno, ya sabes, obviamente All people yo disfruto ayudando a todas las personas have a deeper and more happier experience. a que tengan una experiencia más profunda y feliz. And so to me, your welfare and interests are just as important as the Así que para mí tu bienestar e intereses son justo igual de importantes que los de la gente que está escuchando. You understand? And this is why I'm trying. I know it's a bit sometimes frustrating, Y es por eso que intento hacer algo que sé que algunas veces es frustrante para ti, pero but I'm trying to help them along the little path los intento ayudar a la vez que vamos por aquí dando estos pasos. that I want to do the Y es por la misma razón same with yourself, and that is que quiero hacer lo mismo contigo, que es to have an opening of experience so that you can enjoy quiero que tengas una apertura en la experiencia de modo que puedas disfrutar your life more. Yes, más de tu vida. I do think that. I mean, I think this is perhaps a side point, but it's Bueno, quizás es un punto lateral, pero very. There's certain challenges hay ciertos desafíos when one wishes to convey ideas and have cuando uno desea transmitir ideas y tener conversaciones, when people are in different conditions. cuando las personas están en condiciones diferentes. So, Certainly. Ciertamente, dice Miller. inherent to all of existence, as far as I've been able to Y esto es inherente en toda la existencia, en tanto que he sido capaz por ahora de discernir. discern, No, that's very true. and so Sí, esto es muy verdad, dice Miller. I feel that what's occurring now is that we sort of have four elements, or five. Sí, siento lo que ocurre ahora es que es como que tenemos 4 o 5 elementos. I suppose if I analyze it completely, Si los analizamos completamente. these entities who are clearly O sea, esto es hablando con estas entidades que claramente higher development, ya se han ido, dice Miller, la clara. Estas entidades que son claramente de un desarrollo más elevado, sigue Stuart, yes, than myself. más que yo. I'm speaking through a person. Además estoy hablando a través de una persona I'm speaking with you, and y contigo. there's certain elements to you which are unique, which Y hay ciertos elementos con respecto a ti que son únicos, I've dedicated a lot of time a los cuales he dedicado mucho tiempo trying to understand. para intentar entenderlos. I understand also that there's another Y observation luego además entiendo que también hay otra observación and of people. I understand your recording, and so en cuanto a la gente que está viendo tus grabaciones. other people will be viewing this, but I Otras personas van a estar viendo esto, feel very limited in the way that I can even convey things. pero me siento muy limitado en la manera en que siquiera puedo transmitir cosas This context, given where I am, en este contexto, dado el lugar donde estoy. and then to attempt to convey what Y luego, además de eso, intentar transmitir someone in vastly higher development than myself lo que alguien que está muchísimo más desarrollado que yo has conveyed to me, and then me ha transmitido a mí y luego transmitirlo in a way that
a vosotros de una manera is true, que sea cierta, veraz. I feel that there are inherent difficulties with such Siento que hay dificultades inherentes con communication. tal comunicación, tales canales de comunicación. Claro, fijaros, es una cosa, él está ahora mismo en una presión enorme, pues es un espíritu que no está muy desarrollado en amor, hablando con unas personas que le comentan cosas completamente nuevas, que en realidad son las personas, esas son en realidad Miller, pero la misma alma, y a la vez está intentando dar alguna palabreja, aunque sea sobre lo que le han contado, no ha podido, y hasta hablando a través de Mary, no puede usar todas sus capacidades intelectuales como espíritu, o sea, está en una disyuntiva muy gorda, ¿no? O como se diga, una encrucijada, ¿no? Por supuesto, asiente Miller, o sea, pero podemos hacer lo mejor que podamos, ¿no? You can only do your best with O sea, solo puedes hacer lo mejor que puedas, ¿no? what you have in every one of those things. Con lo que tienes en cada una de esas cosas, ¿no? So in terms of your own experience, in terms O of sea, en el sentido de las cosas, cuáles son tu propia experiencia, the channel they're using, in terms el canal que usas, of the audience that's there. la audiencia que está ahí. It's not Solo puedes hacer lo mejor que puedas. like you're expected to be perfect about it. I know No se espera que puedas ser perfecto, the scientific endeavor part of it requires perfection. aunque sé que la empresa científica, la parte de ahí, en ese sentido científico, requiere perfección. Or requires I think we must aim for Pienso que debemos enfocar, o sea, dirigirnos hacia eso como meta, sí. true representation of O sea, hacia una representación veraz del hecho, facts. I feel that that's very ¿no? Siento que eso es muy, por supuesto, asiente Miller. but obviously as Ya sabes que obviamente, anybody would know, como ya sabrá todo el mundo, you can't explain highly complex mathematical formulas to a no puedes explicar fórmulas matemáticas muy complejas a un niño speak yet. que ni siquiera habla todavía. So naturally, there are Así que naturalmente va a haber limitaciones a este proceso, pero and I suppose what I'm trying to get at here, as you lo que te estoy intentando llevar aquí es, see, is that you now have had the opportunity to talk with a person who te he intentado llevar a eso, a que ahora tienes esta oportunidad de hablar con personas actually observed que realmente observaron the return process. el proceso de regreso. While that has its own confusions associated Y eso, aunque eso, mientras que eso tiene también sus propias confusiones asociadas, with it based upon condition and what you understand, en tanto a cómo es tu condición y lo que puedes entender sobre ello, they're certainly appearing and explaining something, and ellos ciertamente, pues de todas maneras están apareciendo y te explican algo, for some reason appearing at my request. y por alguna razón aparecieron bajo mi petición, ante eso. So obviously there's something going on there. Así que obviamente está pasando algo ahí. Bueno, pues aquí acaba esta parte de la sesión y esta sesión 2 del 20 de marzo del 2018, la parte 1 de la sesión 2. Entonces, muchas gracias y hasta el siguiente.